Bueno, bienvenido a Nueva Acrópolis, bienvenido a esta charla que nos ocupa hoy sobre el eterno femenino. Y bueno, quería un poco plantearos la base sobre la que se va a desarrollar la actividad. Normalmente, y desde hace ya muchos años, tenemos muchas actividades en las que trabajamos sobre el aspecto simbólico que tienen, pues no solamente dentro de la filosofía, sino a nivel de las culturas, de las distintas culturas. El lenguaje simbólico está siempre muy presente. La cuestión es por qué es importante el lenguaje simbólico. Porque el lenguaje simbólico, en general, está a lo largo de nuestra vida, toda nuestra vida es simbólica. Y de alguna forma el ser humano es un ser simbólico. Es una característica puramente antropológica. La capacidad de ver no solamente el significante, sino el significado de las cosas. El propio lenguaje tiene un significante y un significado, que de hecho es diferente para cada uno de nosotros. O sea, no significa lo mismo un concepto o una palabra porque va a estar muy determinada de nuestra experiencia en la vida que le va a ir aportando el significado. Pero no solamente las palabras, que estaríamos hablando de un lenguaje usual con el que normalmente vamos a dialogar entre nosotros, sino también que aportamos valor simbólico a todo lo que constituye nuestra vida. Aún las personas que forman parte de nuestra vida tienen también un valor simbólico para nosotros. Es decir, representan algo para nosotros. Y eso que representan es algo que no siempre podemos definir con las palabras. Por eso el símbolo aparece como un lenguaje que es más complejo y que permite una mayor profundidad. O sea, podemos nosotros coger cualquier texto y tratar de desgranarlo, tratando de ver qué puede significar cada palabra con respecto a la persona que lo ha escrito, y podemos profundizar hasta un cierto punto. Pero hay como un límite en el lenguaje de las palabras. En el de los símbolos, como son imágenes, lo que se utiliza, permite una profundidad mayor y además más libre, de manera que cada uno, cuando se enfrenta al lenguaje simbólico, aparece algo muy personal al mismo tiempo. Y también aparece en la literatura esto, porque aunque un libro o una novela está escrita con palabras, van a aparecer personajes en esa novela que adquieren un valor simbólico, para quien escribió esa novela como para quien la está leyendo también. Y esto es muy interesante porque se produce una especie de catarsis cuando estamos leyendo un libro y llega un momento que pareciera que el libro lo hubieran escrito para nosotros o que el relato que está contando fuese un relato en el que uno se siente identificado o identificada. O sea, aparece ese lenguaje que abre lo que podríamos llamar la hermenéutica o la capacidad interpretativa que tiene el ser humano, que es otro de los aspectos que vamos a ver hoy. Porque el ser humano interpreta la vida. Se interpreta a sí mismo e interpreta a los demás. Y además no es un proceso que termine. Siempre estamos, como decía Ortega, en gerundio, interpretando. Estamos tratando de desgranar, de profundizar. Y ahí es donde aparece ese lenguaje simbólico de manera cotidiana. Adquieren valor simbólico incluso las cosas con las que nos acompañamos. Un simple bolígrafo, algún aparato, alguna cuestión que nos hemos puesto, tiene un valor para nosotros, un valor representativo de algo. Y es curioso porque, por ejemplo, cuando Jung analiza el carácter simbólico que tienen los sueños, también descubre que las personas que aparecen en los sueños, en nuestros propios sueños, que son personas cercanas que conocemos, aparecen a veces, no siempre, pero muchas veces aparecen en el sueño, no por quiénes son, sino por el cariz simbólico que tienen para nosotros, por lo que representan. Por eso es importante y le damos importancia dentro de la visión filosófica al estudio de la historia y de los mitos, el tratar de profundizar un poco más en qué nos quieren comunicar estos símbolos ancestrales que están desde siempre, como hoy es el caso. El eterno femenino en sí es un símbolo y las distintas divinidades que van a analizar, tanto Ima como María Ángeles, también lo son. Aquí sí quiero aclarar que el carácter femenino es representativo también por lo que significa, más allá de lo que significa para nosotros por el hecho de que tengamos un cuerpo de una determinada manera o de otra. Es decir, cuando nos vamos al lenguaje simbólico nos vamos a dar cuenta que el viento, los fenómenos atmosféricos, el agua, la tierra, la estructura corporal, también nos dice cosas que podemos interpretar. Por eso es normal que si, por ejemplo, una mujer tiene la capacidad de dar a luz,
podamos ver que si en la naturaleza, un epíteto que muchas veces se le llama madre nutricia, ¿no? La naturaleza tiene la capacidad de dar a luz, y entonces utilizamos simbólicamente algo cotidiano y de ese juego interpretativo le damos ese papel. No porque sea eminentemente femenino, la naturaleza evidentemente es mixta, y aún más, cada uno de nosotros también. En cada uno de nosotros hay un aspecto femenino y un aspecto masculino. Y simbólicamente en la naturaleza y en nosotros, porque tenemos que recordar que no somos ajenos a la naturaleza, sino que formamos parte de esa naturaleza, cuando lo percibimos fuera de nosotros, también lo estamos percibiendo, es un juego, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y eso es lo bonito que tiene ese lenguaje simbólico. Lo más interesante de todo esto es que nos va a permitir comunicarnos con nosotros mismos. Nos permite comunicarnos porque en nuestra relación siempre van a haber tres dimensiones: nuestra relación con nosotros, con los demás y con la naturaleza. Y ninguna de esas cosas están separadas, aunque a veces lo parezcan. Si nosotros nos relacionamos con los demás como algo ajeno a nosotros, el otro, la otra, al mismo tiempo a veces también nos relacionamos con nosotros como si fuéramos ajenos a lo que está pasando dentro de nosotros, y también vemos la naturaleza como otro elemento que fuera ajeno. Y de hecho eso ha dado que a veces tratemos a los demás o a la propia naturaleza de forma utilitaria, considerándola como si fuera algo de lo que no formamos parte. Pero desde esta perspectiva vamos a tratar de ver esa visión de la naturaleza de una manera holística, de una manera global, y la naturaleza entonces nos va a comunicar. Y va a aparecer esa filosofía natural que encontramos en personas que a lo mejor, sin haber tenido ningún tipo de formación filosófica, filosofan. Porque para filosofar no hace falta haberse leído muchos libros, pero sí haber aprendido a leer en la naturaleza, en la propia, en la ajena, en la circundante. Y eso es un poco lo que vamos a tratar con la charla de hoy, ver algunas herramientas que nos puedan ir permitiendo ver eso. El eterno femenino, por lo tanto, aquí es un aspecto de la naturaleza, que de alguna forma es un término que utilizó Goethe en Fausto, en su famoso Fausto, utilizaba esta idea, ¿no? El eterno femenino nos eleva hacia lo alto, como concepto, como si en la naturaleza hubiese algo que tiende hacia arriba, como le pasaba a Fausto, y algo que también tiende hacia abajo. Y aprender a diferenciar el uno y el otro es, de alguna forma, la materia de la propia filosofía. Aprender a distinguir aquellas cosas que nos elevan, aquellas cosas que no lo hacen, aquellas cosas que nos unen y aquellas cosas que nos separan. Aunque me hubiera gustado mejor terminar con las cosas que nos unen, porque esas son las que siempre tenemos que buscar, no las que nos separan, que al final somos las que siempre estamos mirando, y deberíamos de tratar de encontrar esos elementos que nos unifican, que nos hacen sentirnos uno con nosotros, con los demás y con la naturaleza. Baste este bosquejo un poco para dar entrada entonces a las dos ponentes que tenemos hoy aquí, María Ángeles Moreu, Pere Artacho, Inmaculada Romero Quiñones. Son las dos profesoras de esta escuela, además las dos profesoras de la materia de simbología, que es una de las materias que se estudian en esta escuela, y ambas nos van a ir llevando de la mano de algunos de estos personajes femeninos, pero no en el sentido humano, sino en ese sentido de la naturaleza que decía hace un momento, y que nos deben de poder ayudar a todos, hombres, mujeres o lo que seamos. Es decir, en la naturaleza estos aspectos están en cada uno de nosotros. Para aprender a distinguirlos, dentro de cada uno de nosotros hay un Ares, pero también una Atenea, también una Afrodita, un Apolo. Todos estos aspectos representan potencias que se mueven en la naturaleza y por tanto también dentro de nosotros. Le voy a dar la palabra primero a Inmaculada Romero, que va a comenzar ella, y luego va a proseguir María Ángeles. La idea es que sean unos de 15 20 minutos cada una de las ponencias, yo estaré pendiente para el tiempo, y luego al final, pues si alguien quiere hacer una pregunta o algún tipo de comentario, pues será también bienvenido. Muy bien, pues cuando quieras. Bueno, gracias por tu introducción, Juan Manuel. Comparto contigo la importancia de los símbolos y de hecho cuando planteamos esto, pues lo del eterno femenino, pensamos que sería interesante enfocarlo en la búsqueda de ese arquetipo, ¿no? Porque en realidad el eterno femenino se nos plantea como un arquetipo presente en los seres humanos.
no solamente en la mujer, sino en los seres humanos. De hecho, cuando indagamos y profundizamos un poco en la historia de la humanidad, lo primero que nos encontramos es ese eterno femenino a través del culto de la diosa madre. Está en los primeros momentos de la humanidad, y así lo demostró Marija Gimbutas, siempre cuesta un poco de trabajo pronunciar, con sus excavaciones y con esos descubrimientos de las Venus, que esas figuritas con las caderas anchas. Y eso no era patrimonio, era patrimonio de la humanidad. O sea, en el momento que la humanidad entró en la Edad de Plata, pues tuvo que cultivar la tierra y tuvo que entrar en contacto con la naturaleza, y ese contacto le hizo amar la vida, darse cuenta cómo nacía, cómo se desarrollaba y cómo moríamos, ¿no? Y ahí el eterno femenino en esos procesos pues tiene un lugar fundamental. Yo, he tratado de buscar ese eterno femenino a través de dos figuras, para mí muy importantes, tanto una como otra, porque evocan muchas cosas, y espero compartirlas con vosotros, que claro, como todos los símbolos, eso es lo bueno del símbolo, que tiene una riqueza, porque es un lenguaje para el interior, para poder descubrir nuestro propio enigma, y al ser simbólico, a cada cual, no es racional, siempre nos despierta un halo de intuición, y siempre nos va a dar a algunos claves que probablemente pues sean diferentes, y esa es la riqueza del símbolo, las distintas claves que nos puede aportar. Los símbolos que he seleccionado de este eterno femenino han sido Atenea y Afrodita. No sé si me va a dar tiempo porque tenemos poco, pero voy a intentar descifrar un poco lo que yo considero fundamental de estas dos divinidades, y que están tan en relación con ese eterno femenino, que para mí se sintetizaría en 4 grandes características que son o cualidades presentes en el eterno femenino, que son el amor, la sabiduría, la energía y la vida. Y de alguna forma, pues las vamos a encontrar en estas dos divinidades. Voy a empezar hablando de Atenea. Para mí Atenea es una figura que me inspira muchísimo desde siempre. Y el primer símbolo que encontramos en ella está en su propio nacimiento. Y ahí vamos a encontrar una clave fundamental de lo que nos aporta Atenea. Porque, no sé si sabéis, Atenea nace de la cabeza de Zeus. Según cuenta el mito, Gea, la madre de Gea, le dice a Zeus que iba a tener 2 hijos y que uno de ellos lo destronaría. Entonces, para evitar ese desenlace, Zeus abraza a Metis, su esposa, que representa la justicia, y pues en ese apretado abrazo y la introduce en su ser. Pero en ese momento Metis estaba embarazada, y en un momento dado Zeus siente un dolor fuertísimo de cabeza y llama a Hefaistos para que con su hacha de doble filo le abra la cabeza, y ahí sale Atenea totalmente adulta y totalmente armada, con el casco, la lanza y el escudo, y con todo su esplendor. Esto del esplendor me llama mucho la atención, porque Plotino dice que la inteligencia surge de ese uno bien como un esplendor, de la misma manera que el halo luminoso rodea al sol. Pues esa inteligencia surge de ese uno bien como ese halo. Atenea, pues, entonces va a ser esa sabiduría, esa inteligencia. Y está armada, siempre la hemos asociado con la guerra, pero no con una guerra violenta, porque lo primero que hace Atenea es desprenderse de sus armas. Y porque ella no va a ser esa sabiduría, no va a ser como Ares. Ares representa una guerra mucho más violenta.
La guerra que representa Atenea es una guerra serena porque es la guerra de la convicción, de la prudencia, del buen consejo, de la astucia, del momento oportuno. Porque Atenea es esa inteligencia serena, no es violenta. Y va a inspirar siempre a los héroes. Ella va a estar siempre del lado de los héroes. Y esto es una característica muy importante, porque el héroe es ese ser medio humano, medio divino, o sea, que tiene, que tiene esa naturaleza doble, humana, pero también en su ser interior esa capacidad espiritual, y siempre va a tener que vencer dificultades y pruebas para llegar a su propio enigma, como todo ser humano, porque la vida está llena de dificultades y de pruebas que nos van permitiendo en cada paso, en cada dificultad, dar un paso hacia adentro de nosotros mismos, hacia nuestro conocimiento, porque... Y entonces ella va a estar siempre de la mano de los héroes. Y hay muchos relatos interesantes sobre este asunto, porque hasta qué punto refleja esa serenidad de la guerra que tiene que emprender, porque hay un relato en el que cuando Aquiles está muy enfurecido con Agamenón en la guerra, ¿sabéis?, contra los troyanos, pues se enfada con él y saca su arma queriendo herir a Agamenón. Pero en ese momento, aunque nadie lo ve, solamente Aquiles, Atenea lo coge de los pelos y lo retiene. Es decir, que es esa fuerza, o sea, representa la fuerza, pero contenida, esa serenidad que hay que mantener ante, no es una energía. Decíamos que entre las características del eterno femenino, ¿no?, esa energía, pero no es una energía desbocada, impulsiva como la de Ares. Es una energía contenida, es una energía que se sabe contener y que sabe encontrar el momento oportuno, porque ella encuentra el momento oportuno para intervenir. Así que exhorta a la razón y exhorta a la serenidad y a la astucia, a la estrategia. Otra característica muy importante de Atenea, ella es la, digamos, la patrona de las hilanderas. Y en este mito, porque ella es la que mejor teje, hay algo especial en el tejer y en el hilar, porque hay una metáfora desde el principio de los tiempos como la divinidad teje un hilo, ¿no?, entre ella y el mundo. Hay un tejido que une las cosas. Y ese tejido es un poco también la inteligencia, que sabe hilar, que sabe ese conocimiento que va construyendo hiladamente las ideas, las va uniendo para sintetizar, para llegar realmente a un verdadero conocimiento. En el hilar no es un hilar desbocado. De hecho, hay un mito que a mí me llama la atención, en el que Aracné compite con Atenea y se cree que puede hilar mejor. Atenea era la mejor hilandera, ¿no? Y ella en un momento dado quiere competir y bueno, pues no hace un peplo donde representa a todos los dioses. Atenea se enfada con ella y la convierte en araña, ¿vale? Y la araña, como bien sabéis, pues tiene un tejido muy transparente. Y también aquí podríamos encontrar un sentido, ¿no?, a esa inteligencia profunda, esa inteligencia que es capaz de unir los conocimientos para extraer ese conocimiento profundo que no es superficial, que no se queda con lo aparente, sino que es capaz de entrar en las verdaderas, digamos,
profundidades de las cosas, no quedarse en lo superficial. Y esto yo creo que es algo también que la filosofía aporta esa actitud, ¿no? de el amor hacia ese conocimiento profundo, esencial de las cosas. Y otro mito asociado con la diosa es el mito de la Medusa, ¿no? La diosa Atenea convierte a una de sus sacerdotisas, que lo conocéis todos, en lo que es la Medusa, porque Atenea es, junto con Artemisa y con Vesta, son las 3 divinidades vírgenes. Y ella tenía entre sus sacerdotisas, pues, eran vírgenes también, entregadas al culto de Atenea. Pero Poseidón se enamora de una de ellas y tiene una relación. Entonces Atenea se enfada tanto que la convierte en Medusa. La Medusa tiene la cabeza llena de serpientes y desordenada, ¿no? Hay un relato en el que Perseo tiene que matar a la Medusa. Y es un poco esa inteligencia desbocada, desbordada, porque la inteligencia de Atenea es una inteligencia clara que inspira hacia lo manásico, hacia lo ideal, hacia lo arquetípico. Pero esa inteligencia, o nuestra mente, ¿no? Tiene como una doble dirección, puede mirar hacia arriba, y cuando mira hacia arriba, pues se fija en los grandes ideales, en las grandes ideas, es capaz de proyectarse hacia lo elevado, pero nuestra mente también es capaz de mirar hacia abajo en lo concreto. La mayoría de las veces estamos en lo concreto, en el día a día, en lo razonable, y Atenea, sin embargo, inspira esa inteligencia que, más que inteligencia, es algo como más cercano a la intuición, porque es la comprensión, que es una comprensión, que es una capacidad de discernimiento, ¿no? Que es más bien, el discernimiento es, hay un símbolo que lo define muy bien, que es el ave Kalahansa en India, y que es capaz de diferenciar la leche del agua cuando están juntas. Porque esa capacidad de discernimiento es justo eso, poder darte cuenta de lo que merece la pena y no merece la pena cuando todo está tan confuso y tan mezclado. Así que esto de buscar referentes, modelos, arquetipos, es muy interesante cuando todo está muy confundido, como en el momento que vivimos, ¿no? Uno pierde un poco las referencias y a veces buscar estas referencias es interesante para poder centrarnos de nuevo cuando hay tanta confusión, ¿no? Y Atenea es eso, buscar esa claridad de esa identidad de lo que merece la pena, de lo que realmente es importante, de lo trascendente o de lo pasajero. Así que necesitamos mucho Atenea cuando vivimos tiempos convulsos, necesitamos de esa capacidad para poder saber por dónde direccionar, hacia qué enfocarnos, dónde enfocar nuestra vida, con esa importancia que ella nos sugiere, con esa determinación de poder encontrar lo que realmente merece la pena. Y ella es la diosa de los ojos glaucos, de la mirada transparente, celeste. Eso es también esta capacidad de poder ver, esa capacidad de poder ver con mayúsculas, ¿no? De poder comprender, de poner luz, porque en realidad la mirada tiene algo mágico, algo que permite ver la luz y adentrarnos, acercarnos la luz. O sea, en esa confusión de nuevo, poder poner luz dentro nuestra.
y por eso es la diosa de la mirada brillante. No es la mirada amenazadora de Ares, no es esa mirada de guerra, no esa mirada que trata de convencer a través de la luz, a través de la claridad de la mirada. No por la imposición, sino desde la claridad y desde la convicción. Sí, me queda poco. Bueno, pues entonces decir algo de Afrodita, porque creo que en un mundo como el nuestro necesitamos mucho amor, muchísimo amor. Como veíamos el otro día en nuestro teatro, es el arma más poderosa, ¿no? El amor. Pero el amor, a mí me gusta mucho el diálogo del banquete, porque como seres humanos hemos reducido mucho el amor a lo humano. Y bueno, también en el propio mito del nacimiento de Afrodita nos damos cuenta cuando ella nace, no sé si conocéis exactamente, el mito dice que en el principio estaba Gea, o sea, en la cosmogonía que nos plantea la mitología griega, hay un espacio, bueno, en todas las cosmogonías se parte de un espacio donde está todo el potencial que luego va a venir a la creación, y en ese espacio lo primero que se materializa es Gea, la Tierra, y de ella surge el cielo estrellado, Uranos. Uranos la cubre por completo de tal manera que no la deja vivir, no la deja que dé a luz a su descendencia. Están todos dentro de esta presión que Urano está ejerciendo sobre ella. Ella entonces inventa una treta y con su hijo Cronos le da una hoz y corta el miembro de Uranos. Entonces cae al mar y de la espuma que se va formando en ese mar surge Afrodita. Bueno, todos tenemos en nuestra imagen el cuadro maravilloso de Botticelli, con esa Afrodita maravillosa desnuda que viene en el mar con esa concha, como si fuera la materialización, como si fuera la perla de esa matriz que representa. Es el primer momento de la creación y es esa belleza, o sea, ese esplendor del primer impulso de la creación. Y viene desnuda, toda la belleza, porque es el brillo de la divinidad, de ese Urano, de ese cielo estrellado, porque puede haber algo más bello que un pequeño trozo del cielo estrellado. Ella viene a caer al mar, que es como ese medio intermedio, ¿no?, entre el cielo y la tierra. Así que no extrañe que Platón hable del amor como un mediador que pone en contacto lo divino con el ser humano. Y nace desnuda y cuando llega a la costa la cubren, ¿no?, la velan. Ese brillo divino es velado. O sea, y como esa parte más divina en el ser humano queda dentro. Nuestra alma está cubierta por las capas que las horas, al recibirla, la cubren. Y ella, como impulso creador, va pisando la tierra y va haciendo florecer. O sea que es el impulso que da la vida. No es solamente el amor, en realidad es lo que genera la vida. Ese impulso que hace que la semilla se abra y dé la flor. Y ahí hay una clave muy interesante, que es una capacidad de crear. No sé, había una frase por ahí de Campbell, ¿no?, que de esa necesidad de dar vida que tiene el eterno femenino, dar vida a un ser, dar vida a una ciudad, dar vida a una sociedad y dar vida a una civilización. En eso Atenea,
Es una gran diosa civilizatoria, porque Atenea da las artes y la forma de los cultivos, civiliza. Y en el caso de Afrodita, pues es la energía también que da la vida, que procrea. Y es también tiene otro nacimiento, porque hay dos Afroditas como dos mentes. Hemos hablado de esa mente que es capaz de mirar hacia arriba, hacia los grandes arquetipos, o hacia abajo. Pues ese amor también tiene otro nacimiento, que es de Zeus y Dione, o sea, de un dios y una mortal. Con lo cual, su carácter es un amor más pegado a la tierra, no es un amor elevado, no es un amor celeste, como esta Afrodita, hija de Uranos, ¿no? Y también vemos en esta doble dirección del amor cómo podemos llegar a tener un amor posesivo, que sería como la cara oculta de ese amor, ¿no? Y un amor desprendido, generoso. Realmente ese amor, pues, el amor generoso es algo que se une a las cosas por dación, por extensión, no por posesión como una fiera, sino que es esa capacidad de dar que te permite dar tanto que te puede unir a todo aquello que amas. Y esa fuerza que te impulsa, que te hace heroico, que realmente, no voy a contar este mito, que es uno de los que más me gustan, porque creo que no tengo tiempo, pero lo buscarlo, entre Eros y Psique, porque es ese amor que te hace heroico y que te hace descubrir también la belleza que cada uno de nosotros tiene dentro. Por eso digo que quería terminar con Afrodita, porque realmente el amor es una fuerza poderosa que une las cosas y las mantiene unidas. Y esa es la razón última de la vida, la unión. Y nosotros, como Escuela de Filosofía, planteamos esa unión bajo tres aspectos que son fundamentales y que al final es uno, unión con mayúsculas. Pero unión entre los seres humanos, más allá de las diferencias de credos, rezos, sexo, condición social. Eso es un amor inmenso que nos permite unirnos sin ningún tipo de diferencia. Amor hacia los conocimientos, unión entre los diferentes conocimientos y unión también del ser humano consigo mismo para descubrir su propio potencial y armonizarse con la naturaleza. Así que con estos tres, pues, digamos, direcciones del amor, pues creo que voy a concluir mi posición. Muchas gracias, Ima. Has tocado además las cuatro ideas que decías del eterno femenino y me ha gustado mucho esa idea de volver a unir esos vínculos, ¿no? La idea de Atenea, de restablecer los vínculos, de hilar la idea y también de hilarlo entre nosotros, que creo que también nos lleva a esa unidad que decías. Y ahora le doy la palabra a María Ángeles Moreu para que continúe cuando quiera. Bueno, pues yo voy a hablar de una diosa, de un arquetipo, que es Core Perséfone, ahora veremos por qué tiene dos nombres, pero quería que no nos quedáramos solo con arquetipos grecolatinos o griegos en este caso. Esto tiene un sentido y es que conforme más hacia atrás vamos, conforme más antigua una civilización, las teogonías que la conforman son como menos amplias, tienen menos divinidades y esas divinidades abarcan ideas, conceptos mucho más amplios. De tal forma que si hubiésemos tomado únicamente ese tipo de divinidades, no hubiésemos mezclado las dos en el discurso seguramente, porque tocan muchísimos campos, un campo más abierto. Pero sí quería que no solamente viéramos imágenes griegas, y he intentado hacer el esfuerzo de, en vez de hablar de dos diosas, hablar de una, pero comparándolas con otras, que además viéramos ese aspecto simbólico de lo femenino en el mundo oriental. En este caso, dos divinidades que se asemejan, no son exactamente iguales, pero en las características que yo voy a tratar sí son muy similares. Vamos a ver en Japón a Amaterasu
que es la diosa de la luz solar, pero veremos que también tiene oscuridad dentro de ella. Y en la India a Kali, que es una deidad, todas ellas en realidad son deidades que no se suelen invocar demasiado porque representan una fuerza muy intensa y que no hay que llamarlas constantemente, porque cuando se las llama atraen un cambio muy fuerte en la vida. Claro, para llamarla hay que estar preparado o preparada. Entonces, es algo, ellas implican un momento vital consciente, y esto va a ser muy importante para lo que voy a ir explicando. Todas ellas son parte de ese arquetipo de lo femenino, porque lo femenino en esencia es uno, pero tiene múltiples expresiones. Por eso podríamos hablar de miles de millones de diosas, igual que podemos hablar de miles de millones de formas de ser, de tipos de mujeres, de tipos de personas que viven lo femenino, en definitiva. Perséfone, que va a ser nuestra iniciadora, la que nos va a guiar en el discurso, pretende como divinidad iniciar a mujeres, porque sus ritos están dedicados sobre todo a la mujer, pero estamos hablando de lo femenino, así que aunque diga mujeres me estoy refiriendo a personas, lo vamos a trasladar a la actualidad, y personas donde vamos a trabajar cada uno de nosotros y de nosotras eso femenino. Pero va a tratar una etapa de la vida concreta, que es ese momento en el que se empieza a ser adulto. En la antigüedad era el momento en que las mujeres podían empezar a vivir de la vida pública. Como sabéis, en la cultura antigua hay una etapa en la infancia, en la adolescencia, donde se vive más en la casa, y en el momento en el que se empieza a ser adulto, en el caso de las mujeres pueden empezar a tener hijos, se pueden casar, aunque nosotros evidentemente no nos vamos a limitar a ello, va mucho más allá. Empiezan a vivir fuera de casa y empiezan a darse a conocer a la sociedad, de tal forma que pueden participar de la vida social, que esto es muy importante, sobre todo, como digo, en culturas antiguas, pero que sigue siéndolo hoy, ¿no? Hoy diríamos, si no está en redes sociales no existe, si no se te ve en televisión no existe, si no empiezas a tratar a seres, a personas, a empezar a relacionarte, es como si tampoco existiera, ¿no? Vivir recluido en casa no necesariamente implica una identidad real creada, ¿vale? De tal forma que, como vamos a ver una edad concreta, yo no he querido limitarme solo a ella, porque pensando, Perséfone nos va a invitar a la madurez, a ser conscientes de la madurez. Y en cada etapa de la vida, independientemente de la que nos sintamos, hay una madurez. Siempre hay un previo, un momento inicial en el que empezamos a dar paso hacia esa etapa y aún no somos muy conscientes. Luego hay una etapa intermedia, muy cercana a esa inicial, donde empezamos a madurar y a tomar posesión de nosotros y de nosotras y entender qué está sucediendo. Y después llega el resto de la etapa donde la vivimos con plenitud y podemos desarrollarnos dentro de todos esos valores que queremos integrar o que ya hemos integrado dentro de cada uno y de cada una. Por eso lo vamos a relacionar, aunque hable de esa etapa concreta que decía, ese momento de salir al mundo, vivirlo y trasladarlo cada uno y cada una a ese momento de madurez que ahora mismo estamos madurando, gestando, que también Perséfone vamos a ver que tiene mucha relación con eso que decía Isma de dar vida. Perséfone, Kali y Amaterasu tienen epítetos muy similares, aunque parezcan diosas muy distintas. Ahora iré comentando quién es cada una y cuál es su historia. Pero Perséfone es conocida como diosa de los infiernos y de la muerte. También se la llama la que precede o la que lleva a la muerte. Kali significa la negra, la oscura, y otro de los nombres que tiene es la que es la propia muerte. Como veis, son epítetos, nombres muy potentes, ¿no? Con mucha fuerza. Y con Amaterasu, aunque ella es la deidad que representa a la luz solar, al sol, también se la llama la señora de la noche y la señora del gran lugar, que tiene una connotación oscura, opuesta aparentemente a esa luminosidad solar. Independientemente de esos epítetos, nosotras vamos a ver la parte luminosa que conlleva y que en realidad quiere trasladarnos este tipo de nombres o esas connotaciones y características que tienen todas ellas.
para que veamos un poco cada una y así poder luego introducirnos en las características de todas a la vez a través de esa core Perséfone. Kali, como decía, es una diosa de la India y es una deidad que representa la muerte, representa ese mundo del más allá, de los muertos. De hecho, Kali solamente aparece no en templos habituales, sino en lugares donde los cadáveres, los muertos, deben de pasar un tiempo para tomar conciencia de esa muerte. Después tampoco aparece, es como un momento concreto, central. A ella se la suele representar, aunque en esta figura es estática, se le suele representar con una mueca, como esas muecas, que eso se ve en numerosas, un poco en todas las culturas antiguas, las muecas, las máscaras del teatro, por ejemplo, que es lo mismo, representan el expulsar lo negativo, las fuerzas negativas, ¿no? Que en ese momento no deban de hacer daño. Pero quería buscar una imagen más amable y en este caso está representada, aunque como decía, más estática, bailando sobre su marido, que es Shiva. Ella, Kali y Shiva, son una pareja que es indisoluble, es difícil separarlos, porque ambos, como decían los egipcios, además en un himno a la tierra, marcan los ritmos milenarios del tiempo. Y esto es muy importante, porque ambos con su danza, porque los dos, una de las características que tienen es que conocen el ritmo, la danza de la vida, del universo, bailan y según el ritmo que tengan o según la dirección que lleve ese baile, construyen o deconstruyen. Es decir, que van a hacer que la vida se genere o algo muera, para que constantemente se esté dando un ciclo. Por lo tanto, conocen bien la vida y la muerte. Amaterasu es una diosa que en realidad tiene un parecido muy similar a Atenea, aparentemente en su mito, pero nosotros vamos a ver una característica que la relaciona con Perséfone. Pero como os decía, es una diosa que abarca más cosas. Es la diosa solar, es una de las hijas primordiales dentro de la teogonía de las diosas principales o la hija de los dos dioses paternales, ¿no? Los dos primigenios, la pareja primordial, y ella pues representa al sol. Uno de sus hermanos, su hermano Susanoo, pues es una especie de Shiva. Es también una divinidad que a veces se la teme, a veces es benefactora, pero cuando aparece hay que ir con cuidado, ¿no? Porque nunca se sabe qué va a traer. En la historia de Susanoo y Amaterasu, él pues bueno, empieza a tener un conflicto con su hermana, pues porque ve que ella tiene como un reino más amplio, él menos, y empieza una especie de pelea, de rencilla entre hermanos. Y lo que hace Susanoo para ofender a Amaterasu es que hay distintas versiones del mito, pero siempre hay como una afrenta, ¿no? Una ofensa a Amaterasu, que es una diosa virgen, pura, que realmente representa la inocencia en su estado más primigenio, o la pureza, ¿no? De la vida, y él tiene como gestos muy bruscos, que implican la muerte, la sangre, lo cruento, lo grotesco, y eso a Amaterasu le rompe por completo. Le duele tanto que se oculta, se aleja de la sociedad y se mete en una gruta. En cuanto ella se mete dentro de la gruta, desaparece la luz y la tierra se queda estéril, la vida no puede seguir su ritmo, pero es difícil sacarla de ahí. Volveremos al mito que sigue y continúa. Y core Perséfone, que en realidad va a ser nuestra protagonista principal, en realidad es una muchacha, su nombre es Core. Core en griego significa niña, muchacha, joven. Es cualquiera de nosotras y de nosotros. Es alguien indefinido. Es una chica que es hija de una diosa, ahora sí, que es Deméter, la gran madre, la madre tierra. Ella, Core, pues está un día por un campo lleno de vida, donde brota y surge todo de una forma inmensa. Es como diríamos el esplendor de la primavera. De hecho, a ella se la relaciona como diosa de la primavera. Y pues va avanzando por ese campo lleno y exuberante de plantas, de animales, de vida.
y le llama la atención una flor en concreto. Hay muchas versiones del mito, pero esta es la que nos interesa, y se acerca a recogerla. Cuando va a recogerla aparece Hades, que en realidad estaba disfrazado de planta porque quería llevarla para sí. Entonces la coge y la mete y la introduce dentro de la tierra y la lleva a un lugar totalmente opuesto a lo que ella estaba acostumbrada, que es el Hades, el inframundo, el lugar de los muertos, la oscuridad, y desaparece de la tierra. También sucede que su madre, como reina o como madre tierra o como el símbolo de la tierra en sí, se vuelve estéril porque también, igual que hace Amaterasu, se esconde porque no puede soportar ese dolor salvaje, como mencionan los mitos, desgarrador de la madre de haber perdido a su hijo o a su hija. Mientras está en el Hades, Core empieza a vivir un proceso distinto. Tiene que concienciar quién es realmente. Ya no está su madre para ayudarla, ahora empieza a ser otra. A través de ese vínculo con Hades que cuando se pasa al mundo romano es Plutón. En la astrología nos dice que Plutón es el planeta de las transformaciones interiores. Plutón implica los cambios profundos. Esto ya nos da una clave interesante. Eso va a implicar que Core pase de Core a Perséfone, de niña a mujer, de joven a adulta. Es un proceso de maduración lo que ella vive. De tal forma que este mito nos puede hablar también a cada uno de nosotros y de nosotras de esos procesos de maduración de los que hablaba. Es muy interesante porque todo es por un simple gesto, que es agacharse y coger una flor, algo que te llama la atención, algo que aparentemente no es importante, pero para ella es un vuelco total a su vida. Esto nos pasa muchas veces. Hay detalles que vivimos que no le damos la mayor importancia y que luego suponen un cambio radical a esa situación que vamos a vivir o al inicio de una nueva etapa y que no necesariamente en ese momento que lo estamos llevando a cabo somos conscientes de lo que está sucediendo. Perséfone es diosa del ánodos. El ánodos es un término griego muy interesante porque en sí mismo implica todo ese proceso que os decía que sucede en el mito. El ánodos significa el camino intransitable, un lugar sin camino. Es decir, ella cuando se sumerge en la tierra, cuando va camino a ese inframundo, es un lugar donde no se ven los caminos, es oscuro, todo es incierto, no sabe dónde está, no se encuentra. Poneros en situación de cuando vamos viviendo todas esas situaciones, nosotros en nuestra vida diaria y cotidiana. También es la expedición interior, es decir, una vez que se sumerge en la tierra y no encuentra bien dónde está, tiene que situarse, tiene que ella encontrar y hacer probablemente el camino. Y por último, significa el camino ascendente, el camino de elevarse, la elevación. Ella luego sale de ese camino oscuro y vuelve a la tierra, porque el mito de Perséfone termina con que los dioses llegan a un acuerdo, Deméter está tan mal que Zeus tiene que interceder, y finalmente el acuerdo es que ella saldrá una parte del año y la otra mitad volverá al Hades y estará en el inframundo. La parte del año que ella sale, vive con su madre y vuelve la primavera, se dan las estaciones, se empiezan a marcar esos ritmos naturales, como decía con Kali y como pasará con Amaterasu, como veremos al final. Y cuando se mete en la tierra, empieza el invierno. ¿Vale? Son las dos fuerzas. En realidad estamos viendo también la representación de lo masculino y lo femenino en la propia naturaleza, en la vida. Sí. Hay un rito muy interesante que se realizaba en la sociedad griega, lo realizaban las chicas y los chicos. Había una parte específica para los muchachos y una parte específica para las muchachas. La de las mujeres, la de las niñas, estaba relacionada con Perséfone y era que se colgaban columpios con 2 cuerdas y una tablilla de madera en una rama de un árbol. Las niñas empezaban a balancearse al ritmo de una música concreta. Esa música los niños al mismo tiempo también hacían una danza, pero no interesa la parte femenina. Ese balancearse implicaba en un mismo gesto el estar en una etapa
moverse hacia la otra y entrar en la siguiente. Y la niña tenía que saltar cuando ya veía salir de ese columpio, cuando ya veía que se introducía, que se zambullía en esa nueva etapa de conciencia. Esto es muy interesante porque es una forma también de nosotras mismas y nosotros mismos poder integrar esos momentos de balanceo, de decidirnos, de soltar, salir de ese balancín y lanzarnos hacia la vida. Porque realmente nosotros seguimos un ritmo, no podemos ir ni más rápido ni más lento de lo que podemos, de lo que nos marca la situación y de lo que nos marcamos nosotros y nosotras mismas. Esto es muy importante y creo que el detalle de la música es también una forma de concienciar que tenemos que introducirnos en los ritmos de la naturaleza, que en realidad son los que nos van marcando, igual que las estaciones. Este es el momento en el que en la sociedad, en un rito real, no en un mito, se vivía el paso de Core a Perséfone. Y es muy interesante porque estas diosas, todas ellas en realidad, por amor, pues se equilibran, siempre necesitan de su contraparte, es la que las hace salir de esa oscuridad. Porque si dejáramos solo a la parte femenina únicamente que trabajara dentro de cada uno y de cada una, se expandiría tanto porque es vida, es algo que brota, que surge y no tiene medida, que no podríamos realmente llegar a construir nada. Necesitamos de la parte masculina nuestra para poder limitar y construir lo que queremos llegar a ser realmente. Por eso cada una necesita de esa pareja que en realidad es un símbolo. Es como si viéramos las dos partes de un mismo individuo, de una misma persona. Core o Perséfone con Hades, Hades Plutón, Amaterasu con su hermano Susanoo y Kali con Shiva. Todas ellas a través del amor reviven, renacen. Es muy interesante porque Perséfone en el mundo romano se llama Proserpina. Proserpina viene de prosperar, de brotar. Por eso es diosa y reina de la naturaleza, de la vida que se expande, que se expresa. Y es muy interesante porque ciertamente ella no es una de las diosas vírgenes, lo mencionaba Isma, pero sin embargo nunca llega a ser madre. Proserpina o Perséfone al mismo tiempo que es la diosa de la naturaleza, nunca tiene hijos. Y esto es muy curioso, porque ella, en realidad, su madre, Deméter, la gran madre, la que procrea, ella es madre e hija al mismo tiempo. Proserpina nos habla de que podemos llegar a ser nuestra propia madre, nuestra propia progenitora, en el sentido de que tenemos que darnos luz a nosotros mismos, tenemos que llegar a ser quienes somos realmente, y eso solo lo podemos encontrar nosotros y nosotras dentro de esa oscuridad interna. Tenemos que concebir quiénes somos, cuidarlo, protegerlo, para luego que salga al mundo, que es el lugar de la vida pública del que decía. Pero es muy interesante también que hay una parte o un mito en concreto, de ascendencia órfica, que es mucho más antiguo, que hablan de que Perséfone es capaz de sacar al niño del fuego. Y esto es muy interesante, porque no necesita de un hombre, en principio de una figura masculina, ni tampoco necesita llevarlo dentro de sí. Es como que lo saca del fuego. Y nos habla de ese niño, de esa niña que llevamos dentro, de ese fuego interno. ¿Vale? Cuando bajamos al Hades, cuando estamos dentro en esa situación donde tocamos fondo y no vemos el destino, hacia dónde vamos, cuando hay oscuridad, hay un fuego interno que puede iluminar. Ese es el que nos va a dar el camino que tenemos que construir y por donde tenemos que salir. Y acabo con Amaterasu porque es muy bonito cómo ella sale de la gruta. Os decía que se escondía y el sol desaparecía la luz de la tierra. Y para hacerla salir, los dioses lo que hacen es intentar hacer como actuaciones o cosas para que ella pues salga porque se ha escondido. Y hay una pequeña diosa que decide bailar y se pone a bailar y en un momento sopla el viento y se le levanta la túnica. Y al verse sus genitales, los demás dioses y diosas se ríen porque no se esperaban esa situación tan particular. Y al escuchar la risa, Amaterasu decide salir a ver qué está pasando. Hay un mito donde cuentan lo mismo le pasa a Deméter, que el niño Dioniso ve como uno de los dioses que está allí delante
también esperando a ver si sale la divinidad, en este caso Deméter, pues se levanta también su túnica y muestra sus genitales, y el niño al ver eso ríe por completo. Ese es el niño del fuego, porque Dioniso es el fuego del entusiasmo, es el enceos, el Dios dentro de cada uno de nosotros y de nosotras. Y tenemos que intentar no solo salir fuera y que la luz, no solo que nos dé, sino dar nosotros luz, sino que no perdamos la inocencia, la pureza de todo aquello que conocemos, por simple que sea, siempre nos haga reír, siempre nos haga verlo de una forma distinta. Y con eso... Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos por vuestra intervención. Como veis, los mitos dan para mucho, nos dan muchas herramientas que son indispensables para esa búsqueda de la unión a través del amor, a través de la belleza, a través de la luz, y también esa búsqueda del renacimiento, a través de ese descensus ad infero, que aparece siempre, el descenso al infierno, que aparece en los mitos, el tratar de entrar también en nuestra propia oscuridad, que al final es donde más luz vamos a encontrar, ¿no? Ese fuego de Dioniso que está ahí oculto, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que aprender mucho de estos mitos, a morir un poquito cada día para poder renacer, para poder ir transformando, para poder ir mejorando como individuos, como sociedad, como conjunto en esa línea. Así que muchas gracias a las dos por vuestra intervención. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar si queréis preguntarle alguna cosa a nuestros ponentes.